Antes de empezar con el tema en cuestión de las buenas prácticas de producción acuícola, vamos a ver unas cifras sectoriales que nos dan una idea clara en qué está en este momento nuestro negocio acuícola. En este momento, hacia el año 2019-2020, tenemos alrededor de 25.561 predios acuícolas, 15 plantas de procesos certificadas a nivel país. Estamos produciendo alrededor de 171.026 toneladas de pescado y camarón. El consumo per cápita en el 2019 fue de 7.8 kilogramos de pescado. Se exportaron 13.238 toneladas de tilapia, trucha y camarón por un valor cercano a los 82.3 millones de dólares. Nuestra industria genera alrededor de 51.308 empleos directos y alrededor de 153.923 empleos indirectos. Entre el 2010 y el 2019, la producción acuícola aumentó en un 213%, pasando de 80.255 a 171.026 toneladas. Esto entre tilapia, trucha, cachama y camarón y algunas especies nativas. Las principales zonas de producción a nivel de Colombia están encabezadas por el departamento del Huila con un 37%, el Meta con un 11%, Tolima con 10%, Boyacá y Cundinamarca con un 6%, Antioquia con 4% y Córdoba con 3%. Esto es lo que hace referencia a sola la piscicultura. En cuanto a camarón, las zonas donde más se produce camarón son Bolívar con un 87% y Nariño con un 13%. En cuanto a las cantidades de unidades productivas agropecuarias con presencia en acuicultura, tenemos que el total a nivel país son 25.561 unidades agropecuarias con presencia en acuicultura. De estas 25.561, el departamento del Huila tiene 975 de esas unidades, el Meta con 640, Antioquia con 2.762 y Tolima con 1.714. Me dicen que está un poquito el sonido malo, vamos a ver si lo solucionamos. Las plantas de proceso certificadas con HACCP en el 2019 son 15 plantas. De estas 15 plantas certificadas para tilapia, tenemos 4 en el departamento del Huila y en cuanto a trucha, en el departamento de Boyacá tenemos 3, en Antioquia 2 y una en el departamento de Cundinamarca. En cuanto a camarón, en el departamento de Bolívar tenemos una específicamente para camarón. En total son 15 plantas certificadas con sistema HACCP. 6 de estas, como lo comentamos, 3 en el Huila, 1 en Cauca y 1 en Bolívar y 1 en Cundinamarca. Las granjas certificadas bajo estándares de calidad BAP y NTC 5700, tenemos que en el Huila para tilapia están certificadas 34, en Antioquia 1, en trucha en Antioquia 1, en Boyacá para trucha 1, en Risaralda trucha 1 y para Cauca en trucha 1. En cuanto a la certificación NTC 5700, tenemos que por departamento, el departamento del Huila lleva también la delantera con 14, Antioquia con 13, Boyacá con 13, Cauca con 13 y Nariño con 13. Esto es lo que tiene que ver con granjas certificadas bajo este estándar. En cuanto a la producción piscícola por especie en el año 2019, tenemos que de este total la tilapia representa el 58%,
la cachama el 19%, la trucha el 16% y otras especies 7%. De estos, en el año 2019, la piscicultura representó alrededor de 165.444 toneladas y el camarón 5.582. Esto hacia el año 2019. Como vemos, ha tenido un crecimiento exponencial y del año 2018 al año 2019 en piscicultura ha tenido un crecimiento importante. En cuanto a la parte de camarón, ha tenido un comportamiento bastante irregular y lo que en los últimos años ha tenido algo de reactivación. La producción piscícola por departamento entre el año 2014 y 2019, vemos que en el 2019 el Huila fue el principal productor piscícola con alrededor del 37% de la producción nacional, seguido por Meta con 11%, Tolima con el 10%, Cundinamarca y Boyacá con un 6%, Antioquia con el 4%, Córdoba y Valle del Cauca, cada uno respectivamente con un 3%. Esto a lo que hace referencia a la producción piscícola por departamentos. Los departamentos productores de tilapia tenemos mayor de 50.000 toneladas. El departamento del Huila, entre 10.000 y 20.000 tenemos el departamento del Meta, entre 5.000 y 10.000 toneladas Antioquia, y entre 0 y 2.000 toneladas, 2.000 a 5.000, tenemos el departamento del Caquetá, Cundinamarca, algo de los Santanderes. En cuanto a los departamentos por producción de trucha, tenemos los más representativos son el departamento de Antioquia, Boyacá, Cauca y Nariño. Todos estos alrededor entre 1.000 y 3.000 toneladas año, y los departamentos de Cundinamarca y algo del Tolima entre 200 y 1.000 toneladas año. En cuanto a la producción de camarón, los departamentos que más producen son Atlántico, Bolívar, Nariño y Sucre. En el 2019 se produjeron 5.582 toneladas. Si vemos el comportamiento durante la última década, la producción ha tenido una contracción del 4% promedio anual, y en los últimos 5 años se observa un crecimiento sostenido del 9% promedio anual, debido a la reactivación de muchas áreas de cultivo, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que habían decaído. Las exportaciones de acuicultura entre los años 2012 al 2019 presentan un comportamiento bastante interesante. En tilapia, por ejemplo, se exportaron 6.956 toneladas con un valor en miles de dólares de 42.879. La trucha se exportaron 1.851 toneladas con 13.868 millones de dólares, miles de dólares, y el total de la acuicultura fueron 13.238 con un valor de 82.306. Durante el 2019, con respecto al 2018, las exportaciones de trucha crecieron 42% en cuanto al valor y 38% en volumen. El principal destino de las exportaciones de tilapia es Estados Unidos, y los principales destinos de las exportaciones de trucha son Estados Unidos y Alemania. El camarón de cultivo se exporta principalmente a Francia y España. Las exportaciones acuícolas entre 2010 y 2019 en toneladas. Durante la última década, estas exportaciones de tilapia y trucha han crecido en un 10% en volumen y un 11% en el valor de dólares que entran por este concepto. Sin embargo, en el último año, este comportamiento tuvo un comportamiento decreciente.
entre un 7 y un 16% respectivamente. En cuanto a las importaciones de productos pesqueros y acuícolas durante el periodo 2015-2019, se muestra un comportamiento en términos de toneladas al 2019 en la acuicultura de 30.371 toneladas importadas, en pesca 61.319 para un total de 92.090. Esto representa un valor FOC de 216.345. En cuanto al consumo per cápita, seguimos bajos, como siempre, en relación con el consumo per cápita de pollo, res y cerdo, y se está situando en un 6.86, o sea, 6.86 kilos por persona año, aunque algunos datos muestran que de pronto ha tenido un incremento mayor. Las importaciones de los productos de acuicultura entre el periodo 2015 y 2019 muestran que los principales productos acuícolas importados son en su orden basa, salmón y tilapia, con participaciones respectivamente del 54, 25 y 21%. Se importa bastante basa y bastante salmón. La balanza comercial de pesca y acuicultura lo que nos indica básicamente ese gráfico es que se importa mucho más de lo que se exporta. Ahí este factor, en vez de ser tan negativo, lo que nos da es una idea de que hay una oportunidad de negocio para suplir ese tema de importaciones tan elevada que todavía tenemos. Las importaciones hacia el 2019 estuvieron por el orden de 216.347 toneladas y las exportaciones alrededor de 132.455. Bueno, estas eran las cifras sectoriales, las últimas que pude conseguir actualizadas. Ahora sí vamos a entrar al tema de la charla, las buenas prácticas de producción acuícola, que es un tema bastante denso, bastante largo. La verdad traté de hacer un resumen bastante concreto y conciso, llegando a cumplir con todos los ítems que están dentro de las buenas prácticas de producción acuícola. Las buenas prácticas de producción acuícola es el conjunto de normas o de prácticas para el mejoramiento de los métodos convencionales de producción acuícola. Se hace énfasis en la inocuidad del producto, es decir, que los productos que vamos a darle a los consumidores no tengan ningún impacto negativo a ellos. Y también con el menor impacto posible en las prácticas de producción sobre el medio ambiente y sobre otro ítem importantísimo que es sobre la salud de los trabajadores. Dependiendo del sistema de producción que tengamos, si es un sistema intensivo o semi-intensivo, tenemos manejos de altísimas densidades. Estas altas densidades lo que traen es una competencia por espacio, alimento y oxígeno. Esta competencia por espacio, alimento y oxígeno produce en los animales un mayor estrés. Y cuando se produce estrés es lo que nos abre campo para la aparición de las enfermedades. La salud del pez la podemos controlar, podemos prevenir con el manejo de las buenas prácticas acuícolas y todo esto a lo que vamos es en la conservación del recurso hídrico, porque esto es algo que no lo podemos reemplazar, entonces hay que tener un adecuado manejo del recurso hídrico porque las generaciones que vienen también necesitan comer, entonces necesitamos hacer un buen uso de este recurso. Los criterios principales o los pilares principales sobre el cual se basan las buenas prácticas de producción acuícola son 4. La salud y bienestar de los animales, la inocuidad y calidad de los alimentos, la integridad ambiental y la responsabilidad social. Sobre estos 4 puntos se basa todo el tema de las buenas prácticas de producción acuícola. Vamos a tratar de exponer en cada uno de estos pilares las cuestiones más relevantes de cada una de ellas.
Primero, pues lo que más nos atañe, el medio donde están nuestros animales es el agua y es un bien, debemos conservarlo porque cada día es más escaso y las generaciones futuras también necesitan comer. Por ello, se debe hacer un uso racional, sostenible y sustentable de él. Los parámetros que se deben tener en cuenta en cuanto a calidad para darle a nuestros animales un confort, un bienestar para que ellos expresen sus mejores condiciones, son unos parámetros que están muy definidos y dependiendo de la especie están ya muy claros. Los principales tenemos el oxígeno, que en tilapia y mojarra debemos tener 5 miligramos por litro mínimo y, y en cachama está alrededor de 4 miligramos por litro mínimo. La temperatura en un rango entre unos 25 a 29 grados para tilapia y entre 25 y 30 para cachama. El pH debemos medirlo, estas mesas hay que aclarar que hay que hacerlas a mañana, tarde y noche porque pues presentan variaciones a lo largo del día. El pH debe estar cercano al neutro entre 6.5 y 7. La salinidad debe estar en tilapia entre 0 a 20 partes y en cachama entre 0 a 10. La alcalinidad debe ser superior a 60 miligramos por litro y en tilapia y en cachama 40 miligramos por litro. Las características también hay que tener en cuenta porque influyen muchísimo en nuestra producción. El amonio menor de 0,5 miligramos por litro. Cuando están por encima de estos rangos nos comienzan los problemas. La cachama también 0,5 miligramos por litro. Los nitratos menores a 200 miligramos por litro. Y las características visuales de color del agua deben estar entre un verde claro, no tan excesivo, porque esto nos indicaría exceso de algas también. La transparencia de las mediciones, cuando hacemos referencia a, a este parámetro, lo podemos hacer con el disco de Secchi, debe estar en un rango entre 25 a 40 centímetros, la cantidad de sedimentos o la turbiedad con que está el agua. En cuanto a las fuentes de agua, hay diversas fuentes de agua, dependiendo de la zona donde estemos ubicados, tenemos acceso a ellas. Las más comunes son los aljibes, que aunque se usan con bastante frecuencia, en términos de costos no son muy rentables. Primero la ubicación, la exploración, hay veces las aguas subterráneas están muy profundas, entonces son bastante costosas. Una de las principales fuentes son los ríos, en este caso aquí tenemos la foto de nuestro río Magdalena, que desde su nacimiento hasta su embocadura es utilizado por muchísimos municipios. En la zona que nos compete, Huila, se utiliza demasiado, aunque la zona donde se tome ya viene con cierta carga elevada. Otras fuentes de agua, los reservorios, sean reservorios naturales o reservorios que construyamos en la misma finca, es una forma de prever el faltante de agua. Por lo general se ubican en unas zonas más altas a donde tenemos los estanques. Las bocatomas o los canales de toma del agua deben ser construidos con mucha ética porque hay veces se presentan inconvenientes porque no se toman los permisos correctos y se afectan a las comunidades aguas abajo. Las otras fuentes de agua de las cuales podemos hacer uso son las quebradas. También se presentan sobre todo en las zonas de producción de arroz, las zonas arroceras, agrícolas. Hay unas lagunas o unos reservorios que ellos tienen para suministrar para el riego. Ya desde hace algún tiempo las venimos utilizando. Y también pues los embalses, en este caso ahí como se observa en la foto, el embalse de Betania. Como este es nuestro medio donde están nuestros animales, continuamente un control y debemos estar haciendo una medición de los parámetros de la calidad del agua.
Esta ser con unos aparatos que se consiguen de diferentes costos, marcas. Básicamente los oxímetros, que lo que nos miden es oxígenos y temperaturas, saturaciones. También hay unos kits por colorimetría que nos miden amonio, nitritos, dureza, alcalinidad. Tenemos kits de medición de pH. Esto debe ser algunos de los equipos que no deben faltar en las granjas, porque el monitoreo de la calidad del agua debe ser permanente. Este monitoreo de los estanques se debe establecer como un programa de monitoreo con procedimientos escritos. El equipo debe estar calibrado y en buen estado. Y el personal que lo maneja debe estar entrenado para tomar las debidas mediciones. Y las mediciones que se hagan, se debe llevar un registro muy completo indicando a qué horas del día se realizó, en qué lugares se llevaron a cabo dichas mediciones. Esto nos sirve mucho porque pues podremos tener un historial a lo largo del tiempo de cómo es el comportamiento de nuestra calidad del agua. Nuevamente tenemos aquí algunos parámetros óptimos de calidad de agua, temperatura de entre 26 y 30 grados, pH cercano al neutro 6 a 7, alcalinidad entre 100 a 150 miligramos por litro, amonio entre 0,5 a 1 miligramos por litro, nitritos entre 0,5 a 2 miligramos. Las gráficas de la derecha lo que nos indica y nos da la certeza de por qué tenemos que hacer las mediciones a lo largo del día. Dependiendo de las características y de las horas del día, estos parámetros varían. Nosotros podemos hacer unas mediciones AM, PM y a mediodía. Si por ejemplo hacemos mediciones de oxígeno, nos podemos dar cuenta que hacia las horas del mediodía es cuando tenemos unos niveles más elevados de oxígeno. Y las diferentes características van variando dependiendo de la hora del día. Por eso es tan importante hacerlo este monitoreo a diferentes horas. Otra medición que se puede hacer de las mediciones de calidad del agua es visualmente. Simplemente miramos qué aspecto tiene el agua. En algunos casos se ve con presencia de barro, sobre todo cuando hay lluvias en las cabeceras, por lo general hay presencia de barro. Si vamos a meter el disco sequillo, nos vamos a dar cuenta que no nos marca muy bien. En otras ocasiones se ven de un color verde oscuro, que nos puede indicar la presencia de algas, o unas tonalidades más verdes que también nos dan esa indicación. Lo ideal es tener unas aguas ni tan claras ni tan oscuras. Ni tan claras porque cuando tenemos unas aguas muy claras y estanques poco profundos, se nos puede presentar el inconveniente del crecimiento de plantas acuáticas. Otro aspecto a tener en cuenta, la selección del sitio. En este aspecto, en la selección del sitio, se tienen que tener muchísimos factores antes de empezar los trabajos. Se tienen que tener en cuenta aspectos de tipo ambiental, social y económicos. Tenemos que tener muy claro la biología y las características de la especie que vamos a cultivar. De dónde proviene la fuente, cuál es el volumen y cuál es la calidad del agua que vamos a utilizar, qué topografía tiene el terreno, cuál es la textura del suelo. También mirar e indicar cuál es el uso previo y actual del sitio. También mirar si el tipo de producción que vamos a implementar va a tener algún tipo de impacto o afectar las operaciones de los vecinos. Tiene que tener accesos a servicios públicos, controlar mucho el uso de pesticidas y fertilizantes, y cuando se trata de embalses se debe tener un estudio muy claro de la capacidad de carga. Esta foto pues básicamente nos resumiría todo lo que acabé de decir. Tenemos a mano izquierda cuál es la fuente de suministro de agua, en este caso el río Magdalena.
de ahí se bombea a unos canales internos de abastecimiento y por gravedad se suministra el agua a los diferentes estanques. Por medio de tuberías se sacan todos los residuos y sedimentos a unos canales de sedimentación donde previamente se les ha hecho tratamientos con probióticos para mejorar la calidad. Luego se pasa por una serie de barreras para quitarles más sedimentos y se procede a colocarlos en unos canales de receptación previo a su bombeo. Es una foto de aquí de Colombia, de dos clientes nuestros ubicados en el departamento del Tolima, en Natagaima. El de mano izquierda es Piscícola Canadá y el de la derecha Acuícola de Colombia, 75 y 50 hectáreas en espejo de agua respectivamente, con un sistema de reuso de agua. Aspecto importantísimo, el marco jurídico. Debe uno tener muy claro y tener en cuenta qué normatividad ambiental y qué permisos son los que se requieren para cuando vamos a realizar nuestro proyecto. Se necesita tener un certificado de uso del suelo. El predio deberá contar con este certificado y es emitido por lo general por la Secretaría de Planeación Municipal. Se debe contar también con la concesión de aguas. Por lo general este permiso lo expiden las corporaciones de las diferentes zonas, llámese Cormacarena, llámese Cortolima, llámese CAN, dependiendo de la zona, estas corporaciones son las que dan estas concesiones. Los permisos de vertimientos se solicitan cuando se realiza sacrificio de peces en las granjas, aunque eso está muy controlado, que se generan aguas residuales, entonces se debe contar con este permiso de vertimientos. Y también se debe tener muy claro el marco jurídico del manejo de residuos. Si uno no puede disponer de los residuos que produce, pues debe contratar una empresa autorizada para el manejo de dichos residuos. Aspecto también muy relevante, la evaluación ambiental. Para la implementación del proyecto se debe tener en cuenta qué tipo de cultivo vamos a tener, si es intensivo, si es semi-intensivo, qué especies son las que cultivar, dependiendo de la temperatura, de la zona, de la calidad de agua, qué accesos tenemos a las granjas y que no afecten a las comunidades y ni al medio ambiente y a los animales que están en la zona. Algunos ecosistemas son muy frágiles, de manera que nosotros debemos hacer una evaluación rápida y clara antes de empezar a meter maquinaria, porque de pronto podemos hacer algún tipo de daño ambiental y una vez realizados estos huecos es muy difícil pues volverlos a tapar, porque eso se incurre en unos costes bastante elevados. Y o mitigación se deben aplicar. Cuando vamos a empezar un proyecto, debemos tener muy claro este aspecto. ¿Por qué? Porque se hacen mayor o menores costos. En la zona del Tolima y del Huila, donde se han implementado este tipo de proyectos, por lo general se hicieron en áreas donde antes habían cultivos de arroz o de otro tipo de cultivos extensivos. Estos terrenos por lo general son terrenos planos con buenos accesos a fuentes de agua y que se constituyen en muy buenos lugares para la realización de estas actividades. Pero eso no indica que unos terrenos que tengan una topografía diferente no se puedan implementar. Lo que puede suceder es que se deban hacer unos movimientos de tierra superiores y los costos se incrementen. Se debe evitar construir establecimientos cerca de zonas inundables como ríos y lagunas. Buscar pendientes que permitan el llenado por gravedad. Este aspecto es importantísimo porque en nuestro país todavía no están subsidiando el costo de la energía y los bombeos son bastante costosos. Los terrenos planos o ligeramente inclinados con pendientes naturales
e inferiores a 5% son los más recomendables. No se deben construir diques demasiado altos y costosos. En los casos que se construyan en hondo, echar el desnivel del terreno para hacer los diques en la parte más baja. Otra característica que se debe analizar antes de comenzar a trabajar es el tipo de suelo que tenemos. Aunque uno no crea, todavía se ven inconvenientes de personas que se meten en el negocio y no realizan el previo análisis de suelos, y cuando abren los estanques y llenan, el agua se les filtra. Todo esto se puede evitar haciendo un análisis del suelo. Pues eso se debe tener claridad. Los suelos que más se usan son los que tienen una textura arcillosa o arcillosa arenosa. Son suelos con una permeabilidad, que son impermeables, son con una compresibilidad media baja, y las características de compactación son regulares a buena. La compactación es muy importante porque este material es el que se utiliza en la mayoría de los casos para la realización de los diques, de los estanques. En el caso de que se pretenda construir estanques, tener en cuenta que se debe disponer de suelos de textura arcillosa para minimizar las filtraciones. Tener en cuenta la permeabilidad, que sean impermeables y que contengan un porcentaje de arcilla superior al 35%. Se debe desechar aquellos suelos que tienen un porcentaje de arena superior al 50%. Esto nos indicaría que el agua prácticamente se va a filtrar en su totalidad. La permeabilidad, unos métodos muy sencillos para conocer la permeabilidad del suelo. Básicamente hay una muy sencilla, que es abrir una calícata de más o menos 1 metro, 1,20 m de profundidad, llenar con agua esta calícata y mirar al otro día si se filtró en el agua. Hay una forma también de hacerlo, digamos, más simple, que es tomar un puñado de la tierra húmeda, hacer una bola, tirarla hacia arriba unos 50 centímetros, y dependiendo del comportamiento que tenga la masa, se sabrá si se tiene una masa arenosa, limosa o arcillosa. Si la masa se deshace al caer sobre la palma de la mano, es arenosa. Si se mantiene firme pero aún se resquebraja, es limosa. Y si la masa mantiene su forma compacta y se adhiere a la mano, es arcillosa. Esta es una forma práctica, pero pues la forma más clara es enviar la muestra de suelos al laboratorio. Los accesos y los suministros de la energía. Cuando vayamos a implementar el proyecto, debemos tener claro que los accesos son importantísimos para la llegada de los materiales, para la llegada del alimento, para el suministro de los alevinos. Con demasiada frecuencia nosotros nos encontramos unos proyectos donde no es que sea muy fácil el acceso, sobre todo en algunos proyectos de producción de trucha que son bastante elevados. Se debe tener acceso a la energía porque necesitamos de la aireación y la utilización de ciertos equipos que requieren energía eléctrica. En caso contrario, también podemos hacer uso de energías renovables, que ahora se están utilizando mucho. Podemos hacer uso de las energías eólicas o de las energías solares, que nos reducen costos. En cuanto a la construcción de los estanques, hay diferentes tipos de estanques. Estanques de presa, que básicamente lo que se hace es aprovechar el desnivel del terreno y en la parte más baja se construye la presa o el dique. Esto implica muy poco movimiento de tierra, no son tan costosos, pero todo depende de la topografía del terreno. Estanques de derivación, estos básicamente son en los cuales se hace unos canales de alimentación, se diseñan los estanques de manera que por gravedad podamos desde estos canales o reservorios alimentar los estanques que están aguas abajo.
y unos estanques excavados o semiexcavados que básicamente lo que hacemos es construirle los terraplenes. En cuanto a formas y dimensiones, en esto hay muchas diferencias, muchos conceptos. En nuestro concepto se deben construir ya sean estanques rectangulares o cuadrados, pero la recomendación es que sean estanques con formas rectas, evitar la presencia de otro tipo de estructuras donde se formen lo que nosotros llamamos puntos muertos, es decir, en unos puntos donde no hay movimiento de agua la calidad del agua se desmejora mucho, los oxígenos no son muy buenos, nos deterioran la presencia del estanque y pues en esos puntos muertos el pez no va a estar. En la gráfica de abajo vemos que por aprovechar el terreno, pues lo que se hizo fue unas construcciones de unas formas irregulares, pero pues es funcional. Esta foto es real del departamento del Caquetá y pues es un proyecto a pequeña escala. Lo único que trataron de hacer fue utilizar el desnivel del terreno para construir los estanques. La forma depende de la conformación del terreno. Si el declive es fuerte, es mejor seguir la curva de nivel. En cuanto a la profundidad de los estanques, también si uno pide conceptos, pues hay mucha gente que le dice yo utilizo de determinada profundidad, otro le va a decir yo utilizo esta, pero pues los parámetros que se manejan son que la profundidad mínima debe estar entre 50 a 70 metros. Estos estanques de esta profundidad por lo general se utilizan en estanques de levante y estanques de reversión. La profundidad máxima debe estar entre 1,20 y 1,50, aunque en algunos proyectos, sobre todo en la zona del Tolima y del Huila, tenemos profundidades entre 2,50 y 3 metros. Entonces, pues eso es un concepto para discusión. Lo que es claro es que la luz del sol no llega sino hasta máximo hasta 1,50 y pues hasta donde hay luz solar hay producción de oxígeno. De eso también la profundidad depende del tipo de especie que vayamos a manejar. En estas fotos se ven unos estanques pues bastante profundos y bastante grandes. Son estanques de máximo 3 metros de profundidad y alrededor de 2.700 a 3.000 metros. Inclusive hay algunos estanques más grandes. Los diques se fabrican con el mismo material disponible del área de construcción. Lo que nos hemos dado cuenta es que los estanques más funcionales son los estanques que no son tan anchos, porque los estanques que no son tan anchos nos facilitan mucho la siembra, la cosecha. Cuando son estanques muy anchos, el arrastre de los animales para la cosecha se dificulta. En algunos casos son tan anchos los estanques que tienen que jalarse las mallas con tractores por lado y lado. Entonces, la idea es que no sean tan anchos ni tan profundos. Un tamaño que nosotros recomendamos mucho es el de 1 hectárea. Los diques tienen que construirse muy bien, tienen que quedar muy bien apisonados. Se deben retirar gravas, arenas y materiales vegetales que puedan provocar asentamientos y filtraciones posteriores. El dique debe tener una forma de trapecio, tiene unas partes, la cima, una altura, un talud y una base. Por lo general la cima está alrededor de unos 2 metros, esto que nos facilite el movimiento de implementos, de personal, de transporte del alimento. En algunos casos hemos visto proyectos donde no se siguen estas recomendaciones y la verdad el movimiento de los diferentes alimentos y equipos se dificulta. Entonces, por lo menos nos debe garantizar el movimiento de un tractor, de una carreta para realizar las siguientes labores. La cima por lo general puede tener un promedio de 2 metros. Las bases
por lo general están en unos 5 metros o 4 metros. Todo depende de la topografía y de los volúmenes de agua que vamos a manejar. El talud, el dique debe tener un talud, nunca se deben construir diques que tengan una forma recta. ¿Por qué? Porque con el movimiento del agua, en un futuro, estas formas rectas lo que van a hacer es que el viento hace que el agua horade pues las bases y comienzan a deteriorarse los jarillones. Entonces, por lo general, deben tener un talud y una pendiente de manera que no se nos vayan a deteriorar tan rápido estos diques. Las tomas del agua, dependiendo, se debe tener certeza en el proyecto cuando se va a hacer la programación de que las tomas de agua no queden tan retiradas. Hemos visto proyectos donde no se tiene en cuenta este aspecto y las tomas de agua quedan, póngale 5, 4 kilómetros. Esto acarrea costos bastante elevados. Se recomienda construir la bocatoma o un canal de abastecimiento que evite crecientes y nos permita controlar el flujo del agua al estanque para que no los dañe. Si se capta agua de una quebrada, esta debe ser represada. Por lo general colocamos unas represas en las partes altas y por gravedad comenzamos a evacuar agua. El abastecimiento de agua se debe realizar por bombeo o por gravedad a unos canales y de estos canales por gravedad se abastecen los estanques. La velocidad del agua debe ser moderada para evitar la erosión de los taludes. Los canales de abastecimiento deben contar con las dimensiones adecuadas para conducir la cantidad, el volumen de agua que se requiere. Entonces, pues la profundidad, las dimensiones varían dependiendo del proyecto. Los sistemas de drenaje, esto es importantísimo porque es lo que nos permite dar un manejo excelente a nuestra calidad de agua. Hay diferentes sistemas de drenaje, los más sencillos, tuberías que se colocan en los fondos de los estanques y cuando se necesita sacar los sedimentos, pues se abren. También contamos con unas tuberías en PVC en forma de L. Lo que sí se debe tener en cuenta es que tengan un diámetro bastante amplio para permitir que los lagos cuando se requieran se desocupen rápidamente. En la parte de arriba vemos una estructura modificada de monje. Estas estructuras son muy funcionales. Por lo general las más normales no traen ese tipo de estructuras metálicas, sino la altura se maneja mediante la utilización de tablas. Se quitan o se colocan para graduar la altura del agua. Debemos contar también con unas estructuras de apoyo. La principal para proteger uno de los elementos bases de nuestra producción, que son los alimentos balanceados. Debemos contar con una bodega amplia, con suficiente espacio, que tenga muy buena aireación, que permite la movilización de aire entre los diferentes áreas de la bodega y entre los diferentes espacios entre los bultos. Se debe evitar cualquier contacto de los alimentos con elementos extraños como combustibles y agroquímicos. Esto se ve con bastante frecuencia, aunque uno no lo crea. Se debe almacenar sobre estivas con unos arrumes de bultos que permitan el paso del aire entre los diferentes bultos. Se debe tener una revisión permanente de las fechas de elaboración y manejo de los inventarios. Fundamental control de roedores, y esto también es muy común en la mayoría de las granjas, que es no permitir el contacto con animales domésticos. Uno va y por lo general en las bodegas se encuentra los gatos, se encuentra los perros, gallinas y toda clase de animales, y esto lo que nos puede causar es una infestación cruzada. Otras instalaciones de apoyo. Estas instalaciones básicamente son hatcheries o laboratorios, algunos hatcheries muy sencillos para medición de la calidad del agua, o hatcheries para producción de alevinos. Estas instalaciones deben estar
aisladas o separadas de las áreas de producción. O sea, debemos tener muy claramente diferenciadas las áreas de producción de estas áreas donde tenemos las oficinas, los dormitorios, los sanitarios, las cocinas deben estar separadas, y entre este tipo de áreas, como lo dijimos en la charla de hace 15 días de bioseguridad, deben haber puntos de desinfección entre ellos. El manejo de residuos. Esta debe ser una labor cotidiana en nuestro proyecto. Se debe manejar los residuos de acuerdo a las normas existentes. Se debe hacer una separación de residuos orgánicos, vegetales, orgánicos animales, inorgánicos, y de residuos peligrosos, y darles el tratamiento a cada uno que las normas exigen. Los peces muertos y las vísceras deben contarse y disponer de ellos en un contenedor o fosa, de manera que no permita la filtración de lixiviados al suelo. El personal y las unidades o personas que se dediquen a esta labor deben ser personas entrenadas, y sobre todo que se dediquen a este tipo de labores. Deben tener los suficientes elementos de bioseguridad para realizarlas. Para evitar las contaminaciones de las mortalidades, si no se tiene una recolección rápida, se puede hacer uso de acidificantes como el ácido acético para evitar la pudrición. Otra forma de manejar la mortalidad, aunque es más usado en la parte de avicultura, de pollo engorde y de ponedora, donde se disponen en unos cubículos capas de animales muertos con capas de 15 centímetros de viruta, serrín, bagazo, se les va dando un tratamiento. En piscicultura también se puede hacer. Lógico que las estructuras que usamos en piscicultura son un poco diferentes. Por lo general están hechas con geomembranas, o en algunos casos hacemos unas fosas selladas herméticamente, donde únicamente se abren para depositar los peces muertos. Se tienen unas tapas que cierran muy bien, por lo general para evitar la presencia de malos olores y moscas y facilitar su descomposición. Se le agrega una serie de probióticos que cumplen esta función. Dentro de las actividades que debemos realizar medidas de control y mitigación. En este aspecto principal que nos ocupa sobre el agua, las medidas de control y mitigación del impacto ambiental. Debemos evitar que la contaminación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas con aguas residuales. Estas aguas pueden provenir de los estanques que nosotros estamos utilizando. Se debe evitar también una captación ilegal del recurso hídrico, y también un uso irracional. O sea, por lo general las normas le indican a uno qué cantidad o volumen de agua puede utilizar. ¿Qué medidas de prevención podemos hacer? Primero que todo, la primordial, contar con los permisos ambientales, tener un reservorio de agua de manera que en caso de alguna contingencia podamos hacer uso de él y no tengamos inconvenientes en suministro de aguas. También es una forma de instalar un sistema de recirculación de aguas maduradas. Se tiene de contar sistema de tratamiento de aguas residuales. También se deben construir, eso últimamente lo están exigiendo mucho las autoridades, que es construir una laguna de oxidación para tratar las aguas provenientes del recambio de los estanques. Las medidas de control: mantenimiento de los sistemas de aguas residuales, efectuar el mantenimiento de las lagunas de oxidación, solicitar los permisos de concesiones de aguas y controlar y vigilar el uso eficiente del recurso hídrico. En cuanto a la preparación de los estanques, por lo general este proceso lo maneja la mayoría de la gente. Este proceso inicia con un secado, sigue con un encalado, luego se procede antes de la llegada de los alevinos a un llenado. Dependiendo de las condiciones del agua se procede a fertilizar y luego la siembra. Pero antes de hacer estos aspectos se debe tener en cuenta el tema de los sedimentos o lodos que tenemos
hacia el final del proceso en los estanques. Si tenemos previamente un manejo excelente de nuestra calidad del agua y hemos estado juiciosamente aplicando algún tipo de elementos para controlar estos sedimentos que tenemos en los fondos de los estanques, pues al final del proceso, cuando vamos a cosechar, si hemos sido juiciosos, no vamos a tener unos perfiles de lodos muy grandes. Si por el contrario no hemos sido juiciosos y tenemos una buena cantidad de peces sembrados, cuando esto nos va a dificultar bastante el proceso de cosecha. Se nos dificulta mucho el arrastre, se presenta mucho sedimento, y cuando vamos a arreglar los estanques para el proceso de siembra, por lo general nos toca disponer de personal y se nos incrementan los costos porque pues toca sacar todo ese material. Después de la cosecha se hace necesario el secado del estanque para oxidar y descomponer la materia orgánica. Se deben eliminar patógenos, peces muertos y retirar materiales extraños. Se recomienda dejar secar el suelo del estanque hasta que se produzcan unas cuarteaduras entre 5 o 10 centímetros de profundidad. Entonces es un indicativo de en qué momento ya deberíamos empezar nuestro proceso de llenado. También con regularidad debemos hacer el encalado para corregir problemas de acidez en los suelos. Si controlamos muy bien nuestro pH entre 7 y 8, incrementará la alcalinidad y dureza total del agua del estanque. Y esto nos dará una cierta estabilidad en la mayoría de las características o parámetros de agua. El aumento de la alcalinidad, por ejemplo, nos promoverá la productividad primaria del estanque. Vamos a ver unos estancos más productivos. La cal también facilita la disponibilidad de carbono para la fotosíntesis que realizan los organismos que tenemos ahí y por lo tanto mejora el efecto de fertilización. La cal también actúa como desinfectante cuando se aplican los suelos de los estanques drenados, sobre todo la cal viva, ¿no? Que es la que por lo general se usa. Y se debe evaluar la conveniencia o no del encalado de estanques que no tienen problemas de fertilidad. Debemos conocer muy claramente cuál es nuestro pH y dependiendo del pH que tenga nuestro suelo, como vemos en las gráficas de la derecha, sabremos la cantidad de toneladas de cal agrícola o de cal viva que debemos aplicar. Debemos tener muy claro el pH del suelo y el tipo de suelo que vamos a tratar antes de realizar este tipo de actividades. Aquí vemos un manejo excelente de un estanque muy limpio, sin sedimentos, sin ningún tipo de material que dificulte la operación, encalado, listo, está perfecto ya para iniciar el llenado y la siembra. Cuando requerimos de fertilización, la fertilización se utiliza cuando no tenemos estanques muy productivos. Es el medio por el cual se incrementa la primaria y esta producción primaria nos ayuda a la generación de oxígeno. La fertilización se puede hacer con elementos orgánicos e inorgánicos que contienen los nutrientes necesarios para el crecimiento del fitoplancton, que es la base de toda la cadena alimenticia de nuestro ecosistema acuático. La fertilización incrementa la producción de otros organismos en la cadena alimenticia, que son alimentos para los peces en sus diferentes etapas de crecimiento. Un programa de fertilización adecuado para cada uno de los estanques debe estar basado en los niveles de transparencia o turbidez. Ahí es donde entra nuestro famoso disco SEC. Es un disco que la mayoría de los proyectos deberían contar con él porque no es costoso y simplemente nos da una idea cuando hacemos esas mediciones si requiere o no nuestro estanque de fertilización. Entonces no es muy costoso, es un disco con colores negros y blancos y una escala que nos permite medir la profundidad en centímetros para ver si está o muy clara o muy oscura el agua. En cuanto al llenado, se debe, previo al llenado de los estanques,
se deben tomar las medidas necesarias para evitar que ingresen sólidos suspendidos a los estanques de producción. Esto es clarísimo para que pues, el agua que vayamos a ingresar ya tenga una cierta cantidad menor de residuos y de sólidos. Se deben instalar en las entradas de agua filtros entre la fuente y el estanque para evitar la presencia de depredadores u otros organismos no deseados que nos van a ingresar al área de producción. Estos filtros en la tubería de ingreso por lo general deben estar limpiándose periódicamente para evitar las obstrucciones. La velocidad del flujo de llenado debería ser tal que evite el daño de los estanques. Si llega con demasiada presión, con demasiada fuerza, nos puede generar daños en los estanques. Y antes de la siembra siempre debemos tener muy en claro la presencia o no de la odonata. La odonata nos causa muchísimos problemas de mortalidad a nivel de alevinaje. Entonces, si tenemos claro que tenemos presencia de odonata, debemos hacer algún tipo de tratamiento previo al llenado y a la llegada de los alevinos. En cuanto a la siembra, lo primordial es tener muy claro de dónde provienen nuestros alevinos. En estos momentos de donde hay tanta presencia de enfermedades, de virus, nosotros debemos tener muy claro a quién le estamos comprando los alevinos, nuestro material genético. En estos momentos ya mucha gente está exigiendo, por ejemplo, a los productores de alevinos algunos análisis en caso de la no presencia del virus de la tilapia del lago. Ya alguna gente está exigiendo que demuestren los certificados, eso se debería hacer con bastante rutina. Se debe seleccionar un material genético de muy buena calidad porque pues de eso va a depender los resultados técnicos. La semilla debe ser transportada cumpliendo todos los requisitos de bioseguridad y de sanidad. En la charla que editamos la semana antepasada de bioseguridad, comentamos que se debe tener un área disponible para realizar una cuarentena cuando lleguen estos alevinos, porque no sabemos a ciencia cierta qué tipo de elementos que nos pueden generar daños nos pueden traer en el agua donde vienen ellos o simplemente ya con algunos de patógenos que puedan venir en los alevinos. Entonces debemos tener un área de cuarentena para hacer estos manejos previos a la siembra. Y se deben mantener los registros necesarios de los lotes, incluyendo qué proveedor es, la cantidad y la fecha de siembra. En cuanto a la alimentación, nosotros el principal objetivo en acuicultura es el aumento del peso de los animales en el más breve tiempo y que esto nos vaya a producir ganancias. Esto es básicamente lo que nosotros buscamos. Se debe llevar un registro de la cantidad de alimento suministrado y de crecimiento de los peces para que al final podamos determinar el factor de conversión. La conversión puede estar afectada por el tipo de alimento utilizado, por la especie que se cultiva, la edad, el tamaño de los peces, la calidad del agua y el sistema que se utilice para el cultivo. Una conversión alta puede ser un indicativo de sobrealimentación. Entonces, y cuando nosotros sobrealimentamos, pues estamos haciendo un mal uso de este recurso que representa alrededor del 70% de los costos de nuestro proyecto. También debemos tener muy claro y conocer los requerimientos nutricionales de la especie y alimentar con las proteínas y con la granulometría adecuada a la etapa y de desarrollo del animal. En este aspecto, nuestra empresa tiene un portafolio muy completo en cuanto a niveles de proteína y en cuanto a granulometrías adecuadas para las diferentes especies y dependiendo del tamaño del animal. Cuando vamos a alimentar debemos tener presente las condiciones ambientales óptimas
No podemos pretender alimentar y que los peces lo consuman con temperaturas de agua muy frías. El alimento que demos a nuestros animales debe venir con todos los nutrientes que se requieren, eh, con unas materias primas muy digestibles, y para esto pues se debe acceder a ellas a plantas certificadas. Se debe disponer también de una buena disposición de alimentos naturales dentro del estanque, y que los alimentos que demos cumplan con todos los requerimientos a las diferentes etapas de crecimiento del animal. En el caso de Italcol, los principios de la formulación Italcol se basan en una nutrición responsable. En la nutrición responsable, lo que podríamos decir es que debe ser un ajuste adecuado de niveles de nutrientes. En el caso nuestro son más de 40 parametrizados en la formulación para las diferentes etapas de crecimiento del animal. Se formula bajo el concepto de proteína animal. Animal ideal, es decir, que ni sobre ni que falte. Que no sobre, porque pues cuando sobra pues estamos incurriendo en gastos innecesarios, y cuando falta pues no estamos dándole el alimento requerido al animal para su crecimiento. Los minerales y las vitaminas deben estar ajustadas a un metabolismo eficiente y nos favorecen el desarrollo del sistema inmune o de defensa del animal. Otro aspecto importantísimo es la presentación física del producto. Básicamente los nutrientes que más se utilizan en las dietas de peces son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los minerales y las vitaminas. Estos nutrientes deben estar balanceados de acuerdo a los requerimientos de cada una de las etapas y de la especie. En cuanto a la presentación física del producto, las principales son la flotabilidad. Necesitamos que el alimento flote para que los peces tengan tiempo suficiente de subir a la superficie y alimentarse. Deben tener cohesividad, las diferentes partículas no se deben deshacer ni perder su forma. Permeabilidad, deben permitir el paso del agua sin perder sus características. Hidroestabilidad, que cuando al contacto del agua no se deshagan, y la granulometría acorde a las diferentes etapas de crecimiento del animal. En cuanto a la granulometría de las materias primas, en nuestra planta contamos con digamos, un equipo que es orgullo nuestro, no lo tiene todas las plantas, es un molino pulverizador. Este molino pulverizador lo que hace es darnos una molienda y tamaño del grano de entre 250 a 300 micras. Esto lo que favorece es que la absorción de estos nutrientes a nivel del sistema digestivo del animal sea más eficiente. Tamaños de molienda superiores a 300 micras se dificulta muchísimo la absorción de estos elementos. En cuanto a la granulometría ya de los productos de la línea de balanceados de nuestra compañía, tenemos un portafolio muy completo, desde los productos para levinaje hasta los productos de engorde. Tenemos una granulometría adecuada a cada una de las especies y al tamaño de crecimiento del animal. En el cuadro de la derecha vemos los productos que tenemos en el portafolio y las diferentes granulometrías que manejamos. Específicamente empezamos con la mojarra 45 harina, luego seguimos con la mojarra 45 preinicio, que es un producto que sacamos el año pasado, que tiene un tamaño de partícula de 1.2 milímetros. Continuamos con la mojarra 45 que está entre 1.5 y 1.8 expandido. La mojarra 38 viene en dos tamaños de partícula, 2 y 3 milímetros. La mojarra 34 también tiene dos tamaños de grano, 3 y 3.7 milímetros. Tenemos un alimento específico para reproductores que también tiene dos tamaños de grano, 3.7 y 5 milímetros.
La mojarra 32, que es un producto diseñado específicamente para la producción de filete, viene en diferentes tamaños de grano. Empezamos con 3.7 milímetros, 5 milímetros y ya estas presentaciones grandes de 7 y 12 milímetros son para algunos productores y exportadores de filete. La mojarra 30 viene en 4.5 milímetros, la mojarra 24, 5 milímetros. También tenemos los productos de trucha, trucha levante, trucha finalización y trucha iniciación. En cuanto a los efluentes, cuando nosotros alimentamos debemos tener en cuenta que si hacemos mal uso de los alimentos en horas no adecuadas o cuando el animal no está disponible para alimentarse, podemos producir contaminaciones en el fondo del estanque. Y solamente se recupera el 30% del alimento y del nitrógeno es fósforo adicionado como alimento. El resto de los nutrientes se pierde en el ecosistema del estanque. Sobre todo los niveles de fósforo son bastante elevados. Las heces y los metabolitos de los peces lo que traen como consecuencia es la concentración de gran cantidad de materia orgánica se acumulan en los lodos, que lo que nos favorecen es la formación de fitoplancton. Fitoplancton es bueno, pero cuando se producen excesos también nos puede producir alguna serie de inconvenientes. Esos contaminantes de los fondos de los estanques pueden ser descargados de forma directa con los recambios de agua o drenados en la cosecha, pero lo ideal es que antes de la cosecha se les esté haciendo un tratamiento previo para que no sean tan contaminantes. Los mayores efectos negativos que pueden causar es que facilitan la eutrofización del medio circundante, comienzan a bajarse las productividades. El nitrógeno y el fósforo puede estimular el florecimiento de algas y las algas en alguna medida son buenas, pero cuando son muy abundantes nos pueden producir bajones de oxígeno, sobre todo en las horas de la noche. Ahora tenemos el manejo de la cosecha y la post cosecha. El pescado es un producto altamente perecedero y si no hacemos unos usos de los tiempos adecuadamente en las labores de pesca, cosecha y post cosecha, se nos pueden deteriorar. Se requiere un manejo rápido y disponer de los medios de conservación, contenedores limpios, desinfectados, hielo y equipos de refrigeración. El manejo debe ser eficiente y rapidez para preservar las características nutricionales y de inocuidad del producto. Se deben seguir todos los protocolos de sanidad y bioseguridad, tanto en la cosecha como en el transporte en la sala de proceso y en el embalaje. Un aspecto importantísimo es la conservación de la cadena del frío. Es un alimento bastante perecedero y entonces la conservación de la cadena juega un papel de bastante relevancia. Durante el procesamiento y la conservación del producto se debe garantizar una buena presentación, apariencia, color, olor y textura y sabor. De estas características depende la demanda de nuestro producto, de manera que pues este recurso lo debemos manejar muy bien. Y por último, que es uno de los pilares de las buenas prácticas de producción acuícola, la responsabilidad social. No se deben tener solamente en cuenta los criterios de la comunidad que tenemos trabajando en nuestro predio, sino de la comunidad circundante. Se deben tener unas excelentes relaciones con las comunidades. Por lo general, en las zonas donde llegan este tipo de proyectos se les da prelación a las comunidades para que trabajen en los proyectos. Entonces, es un aspecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de estar planeando la elaboración de nuestro proyecto. ¿Qué comunidades son las que tenemos circundantes? Y tratar de tener unas excelentes relaciones con ellos. También se deben tener unas excelentes relaciones laborales con los propios trabajadores. La capacitación técnica y profesional debe ser permanente. Esto es una forma de estímulo a los trabajadores para que desempeñen bien su labor.
Y también se deben contar con todos los requisitos y normas en cuanto a lo que hace referencia a la parte de salarios, condiciones prestacionales, beneficios. Todo esto debe ser muy bien manejado para evitar inconvenientes. Se deben incluir capacitaciones permanentes, no solo en la parte laboral, sino en la parte de otros aspectos que puedan influir en la formación de las personas que tenemos a cargo. Se debe hacer un uso seguro de los insumos agropecuarios, bienestar, manejo y movilización de los peces, así como las labores propias de cada cargo. Este tema ya lo tomamos hace 15 días, pero no basta otra vez repetirlo: la bioseguridad en la granja. El personal debe contar con las medidas de bioseguridad suficientes. Debe contar con una dotación que incluya los overoles, las botas, los tapabocas y los guantes. Debe contar con zonas para la desinfección de manos, entregar elementos de protección de algunos riesgos dependiendo de la actividad que desarrollen. Se debe cumplir con un protocolo para el ingreso del personal y cada área debe tener la señalética o las señales diferentes que proporcionen la información necesaria en cada una de las áreas de producción. Como ya lo sabemos, se deben implementar, algunas granjas no lo tienen todavía, unas normas de bioseguridad para el manejo a la entrada de las granjas. Primero se debe diligenciar un formato donde se anoten los datos básicos de las personas que quieren ingresar a nuestro predio. Usar los elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, gorro de overol. Por lo general debe haber desinfecciones a la entrada de la granja. Si se tiene, se puede suministrar algún tipo de elementos propios de la granja como botas u overoles para evitar la presencia de algunos patógenos. Se debe capacitar al personal que ingresa a la granja en todos los datos de bioseguridad que se manejan. Y antes de que entren se debe sumergir las botas en un desinfectante, al igual que también que tenemos que disponer de arcos de desinfección para el manejo de y la entrada de los automóviles al predio. Bueno, creo esto terminamos. Traté de hacer un resumen lo más conciso de todos estos aspectos que se deben tener en cuenta en las buenas prácticas de producción, aunque es un tema bastante amplio que nos daría, no sé, para unas 2 o 3 horas. En todo caso, muchas gracias por la atención. Este material va a quedar disponible en nuestros CEPIs para que nuestros distribuidores, cuando puedan enseñárselo a sus clientes y los capaciten en ciertas áreas que es los que estamos tratando de hacer con estas presentaciones. Muchas gracias, muy amables. Bueno, doctor Miguel, muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar al panel de preguntas que nos han llegado a través del chat. Y tenemos, bueno, varias con respecto al mismo tema. A ver si nos puede ayudar un poquito con el tema de cómo es el control de la donata. El control de la donata. Pues primero que todo lo que tenemos en cuenta es algo muy visual, es si hay presencia de libélulas. Por lo general, la presencia de libélulas nos da un indicativo claro de que estar alerta para la presencia de la donata. La donata es básicamente un estado larval de la libélula, el famoso dragonfly. Se presenta con demasiada frecuencia en la mayoría de proyectos. Tiene que hacérsele un tratamiento, si se puede, antes de la siembra, porque nos causa unas mortalidades elevadísimas. Por lo general, los compañeros que están saben que nosotros en Italcol no acostumbramos a dar recetas, pero hay unos productos muy específicos para el tratamiento de la odonata. Vienen con las condiciones claras para su suministro, pero como son
son de origen químico, tienen que ser tratados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Nosotros por lo general no acostumbramos tipo de recetas porque cuando se usan mal, entonces vienen los problemas. Entonces hay una serie de químicos que se usan para controlar este tipo de elementos que nos causan tantos perjuicios, sobre todo en las etapas de alevinaje. Sí, si me permite complementarle, Miguel, entonces hay dos formas, como lo comenta Miguel. La primera es una forma química que es la que es más, se debe consultar a un profesional para hacerlo porque involucra entonces la aplicación de un insecticida, que es un producto que tiene un riesgo tóxico en su utilización, entonces por eso no se puede dar una indicación así tan abierta, tiene que ser de forma puntual y una recomendación muy bien analizada por parte de un profesional técnico. La otra forma de controlar la nata es hacer la siembra de lagos recién llenos antes de 4 o 5 días, o sea, máximo 4 o 5 días después de que se ha llenado el estanque. El inconveniente que tiene este procedimiento es que el agua va a estar demasiado transparente y para recibir los animales, y en las condiciones actuales de Colombia, donde tenemos un virus de por medio, estas aguas son muy inestables y pueden generar mucho estrés para el animal. Perdona ahí, doctor Miguel, por meter la cucharada. No, señor, muchas gracias y es clara la apreciación, doctor Diego. Nos pregunta aquí don Argemiro Garay, ¿qué recomendaciones nos puede dar para seleccionar alevines, seleccionar un proveedor de alevinos y saber si son de buena calidad? Bueno, este tema de la genética es muy complejo. A lo largo de las presentaciones que hemos tenido, no solo las mías, lo primero que hemos dicho es que nosotros tenemos que tener la certeza a quién le estamos comprando los alevinos. Deben ser granjas certificadas, que nosotros tengamos la certeza que los alevinos que vamos a comprar vienen libres de patógenos, y en ese caso lo que debemos exigir es las certificaciones que nos indiquen que están libres de ciertos patógenos. Lo que comentaba en la presentación, por ejemplo, en el caso del TIF, ya se está exigiendo a los proveedores que se indique si tienen los respectivos pruebas que indiquen que están libres de este virus. Entonces, básicamente, y la recomendación es acudir a proveedores muy recomendados y muy certificados, porque el aspecto de la genética va a influir en los rendimientos de nuestro proyecto. Entonces, no voy a dar nombres, pero uno ya conoce qué tipo de proveedores, dependiendo de la región, son los más recomendados. Y igualmente ahí pues tener muy en cuenta las prácticas de manejo que tenga ese proveedor de alevinos. Actualmente pues por temas de bioseguridad es complicado poder conocer esas granjas, pero en la medida de lo posible pues lo ideal sería conocer al proveedor al cual le voy a comprar el alevino, mirar cuáles son sus prácticas de manejo y algunas situaciones básicas como la cuarentena que hace, el agua de transporte, la cuarentena, el empaque, el oxígeno, la vitalidad con la que llegan los peces, pues empieza uno también como a diferenciar los diferentes proveedores de alevino que hay. Desafortunadamente en nuestro país, en el caso de tilapias, pues ha sido muy bajo el ingreso de genética mejorada. Cada productor de alevinos acá pues hace su mejor trabajo en su selección, pero pues hasta el momento solo ha entrado una genética de nilótica hasta este año entró una genética mejorada de tilapia nilótica, pero pues en roja es muy poco lo que se hace en el mundo y pues esperamos con gran expectativa los crecimientos que tengan estas nuevas líneas de tilapia que van a ingresar. Otra pregunta es si puede aclararnos un poquito cómo son los protocolos para el manejo de lodos y de exceso de materia orgánica en un estanque a partir de probióticos. Bueno, perfecto. El probiótico, el uso de probióticos es una tecnología relativamente barata, muy funcional. Nosotros por lo general recomendamos utilizarlo durante todo el periodo de producción. Como lo dije y lo mostré en una de las gráficas, si nosotros hacemos un buen uso del probiótico a lo largo del periodo de producción, cuando vayamos a cosechar vamos a encontrar unos perfiles de lodos realmente insignificantes. Entonces, se trata es de hacerlo a lo largo
de todo el proceso de producción, de manera que los microorganismos eficientes actúen sobre los sedimentos que tenemos en los fondos de los estanques y se consuman todos estos sedimentos, no nos causen inconvenientes y sobre todo al momento de la cosecha no tengamos también estos inconvenientes cuando comenzamos con los arrastres de los chinchorros. Productos hay muchísimos. Hay unos productos que vienen para activar, que vienen en polvo, importados, el caso del Keton, el caso del EcoPro. Hay otros productos que ya vienen listos para ser usados. Las diluciones y la forma de manejo son muy similares. Por lo general se recomiendan en la fase de activación, o sea, cuando vamos a inocularlos, aplicarlos durante el primer mes, una vez cada tercer día, o sea, cada 3 días aplicamos probiótico durante el primer mes. Después, durante los meses subsiguientes podemos aplicar 1 o 2 veces por semana. Si nosotros somos juiciosos, lo que vamos a observar es unos perfiles de lodo mínimos y vamos a evitar la formación de una serie de sustancias que son negativas para el crecimiento del animal. En cuanto a marcas y diluciones, depende del tipo de producto. Hay productos importados, como ya lo dije, Keton, EcoPro, Oxinova, que funcionan. Entonces, pues ya las recomendaciones de las diluciones las harán los diferentes proveedores. Pero es una tecnología que se debe utilizar, productos completamente naturales, inocuos, y lo que nos traen es beneficios a mediano, corto y largo plazo. Otra forma de utilizar antibióticos es con lo que nosotros llamamos el mecanismo de exclusión competitiva. Es no solo aplicarlo a nivel de los fondos de los estanques, sino aplicarlo directamente sobre el alimento. ¿Para qué? Para que estos microorganismos se vayan a los sitios donde hay absorción de alimentos, ocupen esos espacios que pueden ser colonizados con bacterias malas, les quiten el espacio, les compitan por alimento, por todas ese tipo de sustancias que utilizan para síntesis, y lo que nos trae es una mejora en el sistema de defensa del animal. Este mecanismo se llama exclusión competitiva. Entonces, exclusión porque sacamos los patógenos del intestino, y competitiva porque le competimos por espacio y por algunas de las sustancias que necesitan para su síntesis. Muchas gracias. Varias personas nos están pidiendo el favor que ponga su correo electrónico, que requiere información con respecto a tablas de alimentación y a unas diapositivas sobre el manejo de alimentación que se dieron muy rápido, o unos datos que no se vieron, que si por favor es posible que usted ponga su correo electrónico. Sí, señor, con mucho gusto. Mi correo es Miguel Pineda, todo pegado en minúscula, @italcol.com. Con mucho gusto me indican qué es lo que necesitan y a vuelta de correo les enviamos la información necesaria. De todos modos, les comentamos que más o menos creo que en 15 días vamos a tener otra charla de alimentación y se van a tocar este tipo de información que estaba diciendo Diego. Pero, sin embargo, nos la pueden solicitar por el correo electrónico y con mucho gusto se la hacemos llegar. Hay una pregunta con respecto a la certificación de los alevinos libres de patógenos. ¿Hay en el país laboratorios que puedan emitir esos certificados? Pues que nosotros conozcamos uno de los laboratorios que está certificado para hacer cierto tipo de análisis y que tienen y están muy adelantados. Uno de ellos es uno en lo que nosotros trabajamos mucho, que es con Corpavet, con la doctora Paula Barato. Ella está certificada para hacer los análisis de PCR que se necesitan para análisis de TIL. ¿Alguna otra pregunta, Diego? Sí, señor. Nos preguntan acá si la fertilización de los estanques, ¿cuál es ideal? ¿Orgánico o inorgánico?
Las certificaciones, ¿cuál piden? ¿Cuál sería lo más recomendable? Bueno, en cuanto a las fertilizaciones, se puede hacer tanto con orgánico como inorgánico. La orgánica era la que más se usaba hace algún tiempo. Debe tener una serie de requisitos porque cuando no se han tratado esta serie de elementos que no se les hace un tratamiento previo, lo que podemos es estar haciendo un mal y metiendo una serie de patógenos al agua. Entonces, la parte orgánica funciona, pero previo tratamiento. Se hacen una serie de compotajes, tratamientos de temperatura para matar algunos serie de patógenos. Si se hace esto, son muy utilizadas. Las recomendaciones de fertilización en cuanto a porquinasas y gallinasas, en algunos sitios se usa de manera directa. Esto se hacía hace algún tiempo, en el cual los galpones o las unidades donde están los cerdos y las otros tipos de explotación están casi encima de donde se producían los peces. Esto ya no es recomendable porque podemos estar haciendo o transmitiendo enfermedades patógenas. En cuanto a fertilizantes inorgánicos, lo podemos hacer. Lo que tenemos que tener claro es un análisis previo de los parámetros de calidad de agua. Necesitamos saber qué pH tiene, que necesitamos tener la alcalinidad, la dureza, todo eso antes de hacer algún tipo de recomendación. También pues necesitamos evaluar pues con el dico cosechi inmediatamente mirar qué tipo de productividad teníamos, porque así podemos saber si estamos necesitando de algún tipo de fertilización o no. Cualquiera de los dos puede funcionar, pero como digo, la orgánica tiene que hacerse con mucho cuidado. Sí, es importante que si se recurre a alguna fertilización orgánica, el producto haya sufrido ya un proceso de compostaje y obviamente si el estanque que estamos trabajando tiene una cantidad de materia orgánica alta en el fondo, pues no sería recomendable usar este tipo de fertilización. Hay otra pregunta con respecto al control de plagas y roedores. Nos pregunta el doctor Camilo Prieto. Las normas para certificación, ¿cómo recomiendan hacer el control de plagas y roedores? Eh, por lo general, este tipo de controles se hace con empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de labores. Lo digo porque pues nosotros, ustedes, los compañeros, lo saben, en nuestras plantas de proceso, el control de roedores lo hacen empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de manejos, porque no es fácil. Un mal control de roedores nos puede traer muchísimas pérdidas económicas, no solo por la rotura de los empaques y el consumo de los productos sí, y el desperdicio, sino que también lo que nos puede traer es una serie de infestaciones, también nos puede generar algún tipo de patógenos. Entonces, la recomendación siempre es que este tipo de controles de roedores lo deben hacer empresas especializadas, porque no es muy fácil. No se lo debemos dejar a los gatos, que por lo general la mayoría de los proyectos uno encuentra es que el control de los roedores lo tienen es con una cantidad de gatos que también nos pueden generar una serie de inconvenientes y además que en términos de bioseguridad no son muy recomendadas. Una pregunta con respecto a las buenas prácticas de alimentación. ¿Qué recomendaciones nos puede dar con respecto a la alimentación, ya que es el costo más alto de la operación? ¿Nos puede hablar de cantidades, de horario? Exactamente. El rubro que más pesa dentro de nuestros proyectos piscícolas es el tema de la alimentación, que está entre un 60 a un 70%. Entonces es claro que nosotros debemos hacer un muy buen uso de ese recurso. ¿Cómo hacerlo? Primero que todo, manejando unas tablas de suplementación acorde al tipo de producto y a la especie. Nosotros las tenemos para las diferentes especies, ya más tilapia, cachama, trucha, las tenemos a disposición y en cualquier momento si necesitan una asesoría, se las podemos dar, no hay ningún inconveniente.
¿Por qué son tan importantes estas tablas? Porque pues gracias a ellas nosotros podemos tener en una forma clara las cantidades de alimento a suministrar en cada una de las etapas, de manera que no hagamos un mal uso de este parámetro, porque pues es el que más nos va a influir en los costos finales. Si requieren información adicional de tablas de alimentación para las diferentes especies, con mucho gusto se las hacemos llegar. Aunque, pues, como les dije, esa charla ya está para ser dictada en 15 días y ahí vamos a tocar el tema de las diferentes tablas de alimentación para las diferentes especies, los nutrientes, sitios de alimentación, formas de alimentación, todo eso lo vamos a tocar en la siguiente charla, pero podemos ir adelantando y les enviamos la información vía correo. Y muy importante tener en cuenta el oxígeno disuelto. Yo puedo tener el alimento que quiera, un alimento estándar, premium, super premium, una dieta hecha con torta de soya o una dieta hecha solo con harina de pescado, pero si yo no garantizo el oxígeno necesario para que el animal cubra sus necesidades de oxígeno para mantenimiento y para poder metabolizar ese alimento que le voy a dar, no voy a tener éxito en este negocio. Entonces, uno de los puntos más importantes para la alimentación va a ser la disponibilidad de oxígeno para el pez. Correcto. Correcto, Diego, y también pues de ahí la importancia que se machacó y se recomendó mucho a lo largo de la charla de estar controlando y midiendo los parámetros de calidad de agua. Por ejemplo, otro factor que influye muchísimo es la temperatura. Si la temperatura del agua no está acorde a la temperatura óptima que requiere el pez, pues no se va a alimentar y el alimento se va a perder. Nos preguntan que si tenemos alimento para camarones. Actualmente sí tenemos alimento para camarones en Colombia. En la planta de Barranquilla tenemos una referencia que se llama Camarón 35. Yo creo que, doctor Miguelito, no hay más preguntas. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias a todos los participantes por seguir acompañándonos.